Hola gente, ¿cómo andan? Esta es nuestra segunda clase dedicada al concepto de desarrollo, mejor dicho, la problemática, la cuestión del desarrollo que estuvimos viendo en la clase anterior, así que en esta clase voy a hacer un resumen bastante rápido porque el objetivo de la clase de hoy va a ser dedicarnos a todo lo que viene después de reflexionar acerca de los efectos y las formas de concebir el desarrollo y los proyectos desarrollistas. Vamos a hablar de el concepto de mal desarrollo o mal vivir, el postdesarrollo, el decrecimiento y otras propuestas que van más allá de justamente del desarrollo una vez que lo desnaturalizamos y reflexionamos críticamente acerca de eso. Así que vamos a empezar otra vez definiendo rápidamente qué es esto del desarrollo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial. En sí el concepto de desarrollo no tendría por qué ser pensado como algo negativo, al contrario, porque ahora lo estamos pensando tan críticamente, y es porque tiene un contexto específico y una forma bastante también específica de llevarlo a cabo. Si bien podemos concebir muchas formas diferentes de desarrollarnos como pueblo, como comunidad, eh, como especie incluso, hay una forma concreta en la que se concibe el desarrollo y que se le impone a otros países. Así que entendemos el desarrollo como una forma de clasificar a las poblaciones del mundo jerárquicamente, de modo que hay países que logran definirse como desarrollados, o regiones o poblaciones que se definen a través de esta categoría como desarrollados, y todo lo demás estaría subdesarrollado o de forma más esperanzadora en vías de desarrollo. Por el otro lado, pensamos el desarrollo como una forma específica del capitalismo ligada a la industrialización, a la urbanización, y bueno, las ventajas y desventajas justamente. ¿Qué implica una alta tasa de urbanización? Bueno, también implica mayor facilidad de instituciones educativas y de salud, la tecnificación de la agricultura, que plantea también, o sea, los beneficios de tener una alta producción de materia prima y al mismo tiempo la deforestación, la desertificación, la contaminación, pero que nos importa también esta cuestión del desarrollo porque está dirigido específicamente a reproducir generalizadamente un conjunto de valores y principios de la modernidad que provienen de bueno, las regiones occidentales europeas, eh, de clase media alta burguesa, eh, cristianas, blancas, masculinas. Incluyen una forma concreta de orden, una racionalidad económica específica y una actitud individual e individualista que implica una cuestión de costo-beneficio. Así que es un conjunto de valores y principios, de representaciones, de modelos a seguir que parten de un grupo específico de la sociedad burguesa occidental moderna y que se intenta imponer al resto del mundo como un modelo a seguir, como lo más deseable, como la forma ideal justamente de crecer y desarrollarse como población, de tener bienestar, de este buen vivir que se espera de todos los grupos humanos. Así que solamente se consigue una forma de buen vivir de acuerdo a este concepto de desarrollo. El concepto de desarrollo implica características económicas y sociales específicas que otros países, regiones, poblaciones no tienen, y por lo tanto se les debe considerar no desarrollados. Entonces, esta cuestión del desarrollo es muy similar a lo que se pensaba dentro del contexto neocolonialista, cuando hablábamos de la pirámide de civilización, barbarie y salvajismo,
donde existía la forma de desarrollar, de hacer progresar culturalmente, económicamente, políticamente a un grupo para que se pareciera a este ideal civilizatorio, y ese ideal civilizatorio fue la base de los estados-nación modernizadores de Latinoamérica y de otros países que después se clasificaron como del tercer mundo. Entonces, estos países del tercer mundo eran países que les llamaron también no alineados, países periféricos. Entonces, son diferentes maneras de catalogar y clasificar a la población humana de la Tierra de acuerdo a estos parámetros preestablecidos. El desarrollo entonces conlleva simultáneamente el reconocimiento y la negación de la diferencia, como ya habíamos visto, mientras que a los habitantes del tercer mundo se les considera diferentes porque obviamente hay que marcar una distinción, sobre todo a partir del déficit, a partir de lo que no tienen, de lo que no logran, de lo que no llegan a ser. Y justamente ese déficit, esa diferencia considerada como algo negativo, es lo que los hace candidatos a ser desarrollados. Y entonces borrarían esas diferencias. Así que lo que los hace diferentes también tiene que ser negado. Hay una dinámica y una relación con la otredad, entonces, que también instaura o refuerza o solidifica o reproduce el desarrollismo que ya venía de épocas pasadas, como ya le estaba contando, ahora con otras palabras. Y bueno, esta dinámica de reconocimiento y desaprobación de la diferencia se repite inacabablemente en cada nuevo plan o en cada nueva estrategia de desarrollo. Y no solo es un reflejo del fracaso del desarrollo en cumplir sus promesas, sino un rasgo esencial de todo concepto de desarrollo en sí mismo. O sea, el concepto de desarrollo pensado de esta manera siempre va a llevar al fracaso porque está este dilema, esta contradicción entre ser diferente para poder ser desarrollable y al mismo tiempo borrar esas diferencias para poder ser desarrollado. Así que esto es imposible, nunca se va a llegar al ideal del desarrollo y sobre todo porque en realidad el desarrollo, los programas de desarrollo están ocultando un montón de cuestiones negativas que son la base del capitalismo tardío actual, que es el explotacionismo básicamente, el explotacionismo de los recursos, el explotacionismo de las personas, de nuestra concepción de vida hiperconsumista, que a la larga es insostenible y por eso se estuvo pensando en otras maneras de desarrollo, pero siempre desde lo oficial, donde la estructura explotacionista no se elimina y por eso se habla de desarrollo sostenible, porque la palabra desarrollo se mantiene intacta y sin reflexionar sobre ella, sin cuestionarla, siempre pensando que es la mejor opción y entonces se trata de ver alternativas o versiones a ese desarrollo que no sean tan perniciosas para los países que deben desarrollarse, pero que siga generando beneficios para los grupos y las personas concretas que obviamente se están beneficiando de, de ese explotacionismo y de esas formas específicas de desarrollo, ¿no? Entonces, el desarrollo no es tal, no es simplemente el crecimiento, el progreso, el bienestar de la población, implica un modelo específico, económico, político, social y cultural que ya se comprobó ser ineficiente para darle una buena calidad de vida a la población. O sea, al final no es que no se está buscando eso con el desarrollo. Sí que hay que tener mucho en cuenta esto si ustedes van a generar proyectos que de algún lado, por algún lado pasen por esta noción, esta ideología del desarrollo, darse cuenta de qué manera realmente benefician o no a la población y pensar críticamente, reflexionar críticamente, desnaturalizarlo. Entonces, como les estaba diciendo, igual que el concepto de civilización en el siglo XIX, la idea de desarrollo es el término que describe no solo un valor, sino también un marco interpretativo o problemático a través del cual conocemos las regiones empobrecidas del mundo,
Dentro de este marco interpretativo adquieren sentido y se hacen inteligibles una multitud de observaciones cotidianas. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros interpretamos nuestra realidad cotidiana utilizando ese marco de referencia que clasifica a las poblaciones en desarrolladas o no desarrolladas, subdesarrolladas, en vías de desarrollo, y eso es un filtro que nos impide una verdadera descripción completa, integral de la realidad, sobre todo de las realidades más vulneradas, más empobrecidas, más explotadas del planeta, dándole culpabilidad a las poblaciones que no se quieren desarrollar o no se quieren civilizar, invisibilizando las causas concretas de esas formas de vida que han estado sistemáticamente minadas, violentadas, explotadas, y le damos sentido a esa multitud de observaciones cotidianas, que es esas cuestiones que vemos todos los días, a través de este filtro civilizatorio desarrollista. Sobre todo en Latinoamérica, porque nosotros estamos hablando desde un lugar periférico, donde se convirtió la cuestión de la civilización, el progreso y el desarrollo en una marca distintiva de los estados-nación latinoamericanos, y sobre todo, bueno, Argentina tenemos bastante de eso, además de tener mucha migración europea y hacer una comparación constante entre la población europea y la local, y cómo podíamos dejar de ser un país periférico y siempre buscando cómo convertirnos en potencia mundial. O por el otro lado, esta idea del integracionismo latinoamericano para poder sobrellevar eh, entre todos juntos, unificados, la pobreza, la desigualdad, y convertirnos en una región que esté al mismo nivel con las mismas características que el mundo civilizado, el primer mundo, el mundo desarrollado. Entonces, el tercer mundo, como les decíamos, el tercer mundo, el mundo eh, eh, salvaje, primitivo, no civilizado, no progresa, que no progresó, todo eso es creado gracias a estas concepciones, este marco interpretativo. En sí no existen como tales, es un modo de clasificarlos que nos hacen interpretar nuestros estilos de vida como un déficit. Esto no quiere decir que no exista la pobreza, que no existan condiciones de vida insalubres, que no exista la baja calidad de vida, que todas las problemáticas concretas que tiene nuestra población dejen de existir porque solamente están en nuestras cabezas, y si borramos el concepto de desarrollo, eso no es así. No, quiere decir que hay otras maneras de concebir nuestro bienestar, y esas otras maneras de conseguir nuestro bienestar pueden pasar por otros lados que no sean el desarrollismo, y tal vez de esa manera sortear también las desventajas y las formas perjudiciales dañinas que conlleva el desarrollismo. Entonces, el desarrollo es considerado como principal centro organizador de la vida social, así como el hecho de que Asia, África y América Latina pueden definirse como subdesarrollados y que sus poblaciones se hallen irremisiblemente necesitadas de desarrollo, sea cual sea la forma que tome. Siempre vamos a sentir que estamos en déficit, que nos falta, que tenemos que buscar ser como un modelo ideal que no existe porque los países desarrollados tampoco tienen ese nivel de calidad de vida, tampoco viven en una utopía desarrollada, y es una forma de clasificar el mundo que perjudica tanto a los considerados primer mundo como a los considerados tercer mundo, pero obviamente los del tercer mundo terminan siendo más perjudicados. Pero nadie sale inmune e intacto de esta forma de concebir el mundo. Desde sus inicios, entonces, se ha considerado que el desarrollo existía en una realidad por sí misma. ¿Qué quiere decir esto? Que no se cuestionaba el hecho de que nos teníamos que desarrollar. Todos los países, todas las regiones, todas las poblaciones deberían llegar a la civilización, deberían llegar al desarrollo porque era lo más lógico, lo más racional,
era la mejor forma de vida y el desarrollo solamente se lo concebía de una manera, que tenía estas características, que sea industrial, urbanizado, hipertecnificado, con ciertos valores y principios, con un universo simbólico, cultural e identitario específico que estaba asociado especialmente a los países que llamamos del tercer mundo, que eran imperialistas, colonialistas, explotacionistas, etcétera. Entonces, ser eso era ser desarrollado. ¿Por qué queremos ser eso? ¿No? Primero ponernos a reflexionar, ¿es ese el desarrollo que queremos? ¿Es eso lo que nos va a hacer mejor, lo que nos va a dar mejor calidad de vida finalmente o no? Entonces, ni ese desarrollo es el deseable, tampoco es factible, y además esa clasificación que nos hace creer que estamos perpetuamente en déficit es una falacia. Entonces, habiéndose identificado como teoría de la modernización e incluso con conceptos como dependencia o mundialización, y habiéndosele calificado desde desarrollo de mercado no intrusivo, desarrollo verde con inclusión, hasta autodirigido, sostenible o ecológico, los sinónimos y calificativos del término desarrollo se han multiplicado sin que el sustantivo en sí se haya considerado básicamente problemático. O sea, siempre hay un lavado de cara del concepto de desarrollo, pero no se lo toca. Debemos, o sea, cuestionarnos por qué nos está tocando, porque también se convirtió en un universo en sí mismo, en toda una potencia burocrática, política, económica. Desde el desarrollo y desde los proyectos desarrollistas se mueven muchas políticas socioeconómicas que mueven mucho dinero y que también generan estratos de poder. No se puede eliminar el desarrollo y el desarrollismo sin que caigan eh, bueno, grupos y personas específicas que en este momento están en el poder y que se están beneficiando de esos proyectos desarrollistas, ¿no? Que implica entonces poder intervenir en un país para desarrollarlo, ese poder que podés tener sobre un otro al que previamente estás clasificando como inferior y además teniendo la justificación perfecta de que lo estás ayudando a progresar y a tener mejor calidad de vida. Como siempre le digo, hay grises, y no quiere decir que todos los proyectos desarrollistas hayan sido malignos o que no haya personas críticas que hayan utilizado estratégicamente la infraestructura burocrática y material y simbólica del desarrollismo para beneficiar de alguna manera a las comunidades, pero en sí esta noción general, este marco interpretativo del desarrollo, tiene características perjudiciales, es falaz, no es posible llevarlo a cabo y termina beneficiando más a ciertas poblaciones que a otras. Por eso mismo es que no se lo toca y prefieren hacerle un lavado de cara y verlo desde el punto de vista sostenible, no intrusivo, en diálogos con las comunidades, etcétera, etcétera, los eufemismos que a ustedes les guste. Tengan cuidado entonces desde gestión cultural de no caer inconscientemente en proyectos desarrollistas que siguen perpetuando este universo simbólico y este marco interpretativo de la realidad, donde nos hace quedar perpetuamente en déficit y que no tenemos otro camino, otra alternativa, otra salida que ir por esa línea desarrollista porque sería la única forma de mantener una calidad de vida y ese es el único modelo a seguir que tenemos. Entonces, plantear alternativas al desarrollismo o pensar otras formas de entender el desarrollo, el crecimiento, el bienestar de la población, creo que debería también ser un objetivo y de la gestión cultural, ¿no? Porque nos estamos dedicando a estas cuestiones y no podemos ser acríticos de eso. Aun cuando nos estamos manejando desde la gestión cultural más clásica en la actualidad, que es las industrias culturales, el ocio y el entretenimiento, las actividades artísticas e intelectuales, y todo ese concepto limitado de cultura, de todas maneras hay una forma desarrollada de ocio y de entretenimiento y de intelectualismo y de arte, y hay una forma más asociada a lo subdesarrollado. Entonces, aún así, esas clasificaciones
del desarrollismo impregnan todas las actividades, por muy limitada que sea tu concepción de cultura. Así que no te lo podés sacar de encima y no podés no reflexionar críticamente ante eso. Yo siempre les estoy diciendo que tienen que poder justificar y fundamentar teóricamente un proyecto para que tenga esa solidez. Yo sé que muchos gestores no lo hacen y que hay bastante chamullo en el medio, pero bueno, por seriedad propia y para verse más profesional y también para elevar un poco a la profesión, hay que empezar a entender cuál es el contexto general en el que estamos viviendo. Ustedes pueden estar a favor o en contra de los procesos desarrollistas, pueden tener su postura, pero lo importante es que puedan defender esa postura con conocimiento de causa. Y lo normal es que no tengamos ese conocimiento y que pensemos, vivamos acríticamente en este mundo donde estamos clasificados como subdesarrollados y esperando siempre que alguna de nuestras acciones beneficie de alguna manera y modifique ese estado de subdesarrollo permanente en el que nos han clasificado. Entonces, el desarrollo no es un proceso natural e inevitable, no es que todas las poblaciones tienen que tender hacia esa única forma de desarrollo, ni siquiera las poblaciones desarrolladas tienden a ese modo específico y único de desarrollo, ni siquiera esas poblaciones que inventaron y acuñaron el término de civilización tienen en sí un estado de civilización ideal y utópico. O sea, no existe para nadie, no solo para los que no estamos desarrollados. Es producto de procesos históricos muy definidos, que empezó con el neocolonialismo y después con la industrialización de la modernidad occidental, la globalización de la lógica capitalista. Entonces los países civilizados que pasaron a ser primer mundo y desarrollados, y los territorios colonizados pasaron a ser tercer mundo y en vías de desarrollo. O casualidad, esa clasificación se mantuvo, pero con otras palabras. ¿Por qué cambiaron las palabras? Porque ya estaba mal visto decirles que no estaban civilizados, justamente cuando las colonias se independizaron y reclamaron un lugar de igualdad frente a y al lado de los países que los habían colonizado. Entonces ya no podían hablar en términos de que eran más primitivos o no estaban tan civilizados. Eran todos estados-nación con la misma categoría de país, de estado, de población que los otros. Entonces todos teníamos que estar en pie de igualdad. Pero la verdad es que seguían existiendo estas relaciones de poder y de desigualdad, de dependencia, sobre todo por cuestiones económicas y políticas, que hacían necesarias que se mantuvieran estas formas de clasificación de la población mundial. Y entonces, bueno, buscan otra forma de darle vuelta. Y los intelectuales, pensadores, sociólogos, filósofos, gente de la academia contribuyó activamente a solidificar y reproducir estas categorías de desigualdad que construyen modos culturales de entender el mundo que terminan perjudicando más a las poblaciones subdesarrolladas, a pesar de que supuestamente estas categorías están hechas para ayudar a que se desarrolle. Así que bueno, pensémoslo bien. Las instituciones de conocimiento especializado organizan la producción de conocimiento poder. Esto es lo que les estaba diciendo. La mirada del analista se desplazó desde los llamados beneficiarios u objetivos del desarrollo hacia los técnicos sociales pretendientemente neutrales del aparato vinculado al desarrollo. Entonces, el desarrollismo es todo un aparato que funciona gracias a personas específicas, técnicos sociales que les decimos acá, que no son neutrales y que no van ahí a implementar el desarrollo de manera desinteresada. Están dedicados a producir una forma de interpretar la realidad, una forma de producción cultural justamente, de modos de comprensión, transformaciones de las de relaciones sociales, toda esta concepción amplia de cultura de la que hablamos en antropología marca realmente la diferencia. Entonces estos agentes del desarrollo
las personas desarrollistas, los funcionarios o personas funcionales al desarrollo, reproducen prácticas culturales. Entonces no es neutral. El trabajo del aparato vinculado al desarrollo pretende precisamente conseguir objetivos muy concretos, principalmente económicos y políticos, y cualquier persona que se dedique a actividades culturales para el desarrollo no es neutral y tiene que entender bien cuál es su posicionamiento. ¿Cuáles son los objetivos del aparato desarrollista? La estatización y gubernamentalización y mercantilización de la vida social. Una vida social que no puede estar o sea, desde el desarrollismo para ser desarrollado, tu vida social tiene que estar atravesada por el Estado, por una forma específica de gobierno y obviamente por el mercado. Al mismo tiempo, hay una despolitización y deshistorización de los grandes temas. Esto quiere decir que vos no tenés idea de las causas reales de por qué sos subdesarrollado, simplemente es como que esencialmente sos así. No te están explicando qué procesos históricos y políticos concretos hicieron que vos vivieras en un país dependiente, subdesarrollado, tercermundista, deficiente, no civilizado, no progresado, ¿no? Las transformaciones de las culturas locales en sintonía con los estándares y tendencias modernas. Entonces hay una homogenización de nuestras culturas locales hacia una forma estandarizada, generalizada de entender el mundo que proviene de ciertas regiones del país consideradas, del mundo consideradas desarrolladas. Nuestro primer paso entonces es visibilizar la historia del desarrollismo y los efectos de su estructura lingüística en la vida del tercer mundo. ¿Por qué lingüística? Porque justamente estas formas de hablar es la construcción simbólica de nuestra identidad a través del lenguaje. ¿Cómo surgió este modo concreto de entender y de construir el mundo? Es decir, el desarrollo. Antes no existía esta forma de entender el desarrollo, ahora sí. ¿Por qué? ¿Qué grados de veracidad, qué silencios trajo consigo el lenguaje del desarrollo? Entonces hay un discurso fuerte del desarrollo y de identidad, o sea, que construye la identidad de los pueblos, que está completamente naturalizada, invisibilizada desde las instituciones educativas, desde los medios de comunicación. Entonces, ¿de qué modo realmente ha contribuido este discurso a moldear las identidades de pueblos de todas partes del mundo? ¿Qué diferencias puede detectarse en este sentido entre clases, sexos, razas y lugares? La circulación de conceptos de desarrollo y de modernidad en ámbitos del tercer mundo. ¿Cómo se usan estos conceptos y cómo se transforman? ¿Cuáles son sus efectos y su manera de funcionar una vez que han penetrado en una localidad del tercer mundo? ¿Cuál es su relación tanto con las historias locales como con los procesos locales? Todo esto sería ideal que nosotros lo entendiéramos localmente, o sea, pensemos en nuestras regiones, en nuestras ciudades, en nuestro país, y en todos estos procesos históricos, sociales y políticos que hicieron que nuestra identidad se construya de esa forma, y por qué pensamos en ciertas prácticas culturales como más valiosas que otras, por qué enaltecemos ciertos patrimonios culturales y materiales más que otros. Em, Esta forma de clasificar nuestras propias formas de vida como mejores o peores, de acuerdo a esta manera de clasificar el mundo y de interpretar la realidad, todo es más profundo de lo que creemos, y aunque parezcan palabras vacías, realmente han calado hondo en nuestra forma de identificarnos colectivamente y hasta individualmente, porque nuestra concepción de éxito personal y de satisfacción ante nuestra vida también está marcada y atravesada por estos discursos desarrollistas civilizatorios de éxito profesional, y especialmente si perteneces a las minorías, minorías étnicas, minorías de género, estás todavía más atravesado y sentís más presión social por seguir con un modelo ideal que, como les decía, es una falacia, es irreal, no existe para nadie.
ante estas cuestiones negativas del desarrollo, que hay autores que le llamaron mal desarrollo directamente, en vez de usar el concepto de desarrollismo o desarrollo, le ponen la palabra mal desarrollo todo junto para poder entender que ya no es una cuestión viable o que no lo tendríamos que pensar neutralmente como algo natural y lógico. Y ante ese mal desarrollo y el mal vivir que conlleva los procesos desarrollistas, podemos buscar alternativas después de eso. Y de ahí viene lo que Arturo Escobar le llamó post-desarrollo, o sea, más allá del desarrollo, después del desarrollo, que ya tenemos el desarrollo encima, ya tenemos los procesos desarrollistas encima, ya estamos atravesados por eso, ahora ¿qué hacemos? Entonces, la noción de postdesarrollo es un recurso para reaprender a ver la realidad en comunidades, en estas comunidades donde más ha pegado y calado hondo los proyectos desarrollistas. Se refiere a la posibilidad de disminuir el dominio de las representaciones de desarrollo cuando se contemplan determinadas situaciones en Asia, África y América Latina. ¿Qué ocurre cuando no contemplamos esa realidad a través de los planes del desarrollo? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? Aprender a vernos de vuelta y entender cuáles son verdaderamente nuestras formas de crecimiento y de buen vivir. ¿Existe algún modo de escribir y hablar y pensar más allá de este lenguaje del desarrollo? Claro que la hay, pero lo que pasa es que primero tenemos que criticarlo, tenemos que repensarlo, tenemos que reflexionar estratégicamente acerca de estos proyectos desarrollistas para poder entender cuáles son las alternativas posibles. Y acá entonces nos vamos con el texto de Nicolás Mandeo, que habla de las principales alternativas o teorías o corrientes que existe en la actualidad y las compara, estas alternativas, al desarrollo. Y obviamente las toma con pinza también, porque nada es ideal. En Latinoamérica existe sobre todo la cuestión del postdesarrollo y del buen vivir, mientras que en el mundo desarrollado pegó más el concepto de decrecimiento. Y bueno, vamos a ver la comparación entre estas corrientes, cómo se han utilizado en diferentes poblaciones, cuáles son las ventajas y las desventajas que podrían tener. Primero, como ya les decía, había que criticar el concepto de desarrollo como el único camino posible. Todo el mundo ha estado corriendo en una sola dirección, el desarrollo liderado y encabezado por los ricos y poderosos. Hay una incapacidad para concebir otra forma de pensar el mundo que no sea desde una teoría única que nos organice, nos clasifique y nos controle. Ahora estamos sumergidos en la epistemología del norte, o sea, los países poderosos o los grupos poderosos que normalmente están en el norte global, construyen un conjunto de conocimientos y de saberes que son considerados los más válidos, son hegemónicos, y ese conjunto de saberes y conocimiento eh, lo tomamos de forma acrítica en el sur global. Esta teoría proviene de la modernidad occidental y ha ido mutando hasta su presente forma como desarrollo sostenible, desarrollo con perspectiva de género, etcétera. Como ya les decía, no se cuestiona el desarrollo y simplemente se le quiere hacer una lavada de cara progre, pero termina siendo el viejo y querido desarrollo con otro sombrero, ¿no? El desarrollo está en crisis, un momento de transición entre la muerte del viejo orden mundial y el nacimiento de uno nuevo. No sé qué tan en crisis va a estar el desarrollo, aunque hayan planteos que lo critican, en realidad el desarrollo sigue estando, el concepto de desarrollo está más vivo que nunca, la mayoría de la población no lo cuestiona. Está muy lindo decir que está en crisis, pero no sé, no la veo, no la veo. Y díganme ustedes qué tan en crisis está el desarrollo. Yo lo que veo es que otra vez el desarrollo, como el capitalismo, muta y se transforma y se adapta a las necesidades de las poblaciones, lo mismo que el mercado, obviamente es todo un conjunto, eh, todo interrelacionado, que más que entrar en crisis y desaparecer, lo que veo es que se transforma para poder mantener los mismos objetivos. Y así como podíamos decir, la concepción civilizatoria entró en crisis y se desapareció. No, se transformó en desarrollismo, pero no se desapareció.
Dice entonces Mandeo, encontramos una definición de poder global que clasifica a las poblaciones con sus conocimientos, sistemas de vida y cosmológica de forma jerárquica y de acuerdo con un estándar eurocéntrico. Esta matriz de poder ha legitimado relaciones de dominación, superioridad e inferioridad y ha establecido una dependencia estructural histórica relacionada con el capital y el mercado mundial. En este sentido, el concepto de desarrollo siempre ha significado algo más que el progreso material y el crecimiento económico. De hecho, ha llegado a ser un modelo occidental de juicio y control sobre la vida misma. O sea, ya sé que suena como muy tremendista, pero es un poco así, ¿no? Definir entonces qué es desarrollo en sí, sacándonos esto de encima, es muy difícil porque otra vez como el concepto de cultura es algo polisémico y todos pueden emplear su concepción de desarrollo pensando, bueno, que, ¿no? ¿Cuál sería esa definición? Pero no podemos dar una definición concreta de lo que es, porque se utiliza muy estratégicamente y en general las instituciones no se han pronunciado claramente acerca de qué es el desarrollo. Se lo da por sentado. Se asume que sabemos de qué estamos hablando cuando hablamos de desarrollo. Entonces, un proyecto desarrollista realmente es como un poco oscuro si nos ponemos a mirar para atrás porque no me están diciendo realmente qué implica que yo me esté desarrollando. Entonces, prefieren mantener invisibles y ocultas las implicaciones profundas del término y sus orígenes históricos. El concepto se reinterpreta y se redefine en cada instancia de implementación, internacional, estatal, regional, local. O sea, la ONU puede estar hablando de proyectos mundiales y globalizantes de desarrollo, o sea, específicamente en sus objetos de desarrollo sostenible del 2030, pero en ningún momento te están definiendo claramente qué implica el desarrollo. Estos objetivos de desarrollo sostenible pasan a las instancias estatales y son reinterpretadas desde las concepciones políticas, históricas, sociales, culturales de cada uno de los estados, pasan a una instancia regional donde también se concibe el desarrollo de acuerdo a las características regionales y lo mismo hasta llegar a lo local y en ningún momento hay una definición concreta y todas son reinterpretaciones partiendo de qué es lo que concibe cada grupo que debe, cada funcionario, cada persona que se pone en la responsabilidad y en la acción de implementar el desarrollo. La mayoría de las veces se impone una forma de pensar el desarrollo no comprensible ni compatible con las poblaciones locales. A veces estas lo reinterpreta según sus propias matrices culturales, generando nuevos conceptos, y en la mejor de las veces, pero en general es como que te llega de arriba, te coloniza una forma de entender el mundo y vos tenés que aceptarlo como que es lo mejor que hay. Hay críticas al desarrollismo de diferentes lugares. Entonces, como ya les decía, iba a plantear el postdesarrollo, el decrecimiento y el buen vivir. El postdesarrollo ya lo estuvimos viendo con Arturo Escobar y si obviamente quieren saber más, léanse el texto de Arturo Escobar. El decrecimiento es una concepción que viene desde las regiones más progres, intelectuales, cultas, académicas de el norte global, surge específicamente en Francia y bueno, está pensado para entender las causas negativas del desarrollo desde el punto de vista de los desarrollados, no de los subdesarrollados. Mientras que el postdesarrollo y el Summa Causei vienen desde perspectivas latinoamericanistas específicamente. Bueno, el postdesarrollo tiene sus raíces en la crítica postmoderna que rechaza básicamente la modernidad y el desarrollo como una forma de la modernidad. Rechaza el desarrollo como norma histórica y tiene tres convicciones principales. La generalización del modelo occidental de desarrollo ha fracasado, la clasificación pseudocientífica de todas las formas de vida no industrializadas como subdesarrollo sirve de instrumento de poder, y tres, que este desarrollo facilita al norte desarrollado un acceso neocolonial al sur con la justificación de que los está ayudando a desarrollarse.
Por el otro lado, el decrecimiento se lo piensa más para las sociedades opulentas del norte que tendrían que dejar de ser tan consumistas, porque este hiperconsumismo que viene de la mano del explotacionismo, del vaciamiento de recursos, de no concebir y no estar consciente de que a corto plazo esto nos va a jugar en contra y que tenemos que bajarle al crecimiento, que no necesariamente tenemos que estar creciendo y desarrollándonos eternamente, que el progreso no tiene que ser eterno, que tendríamos que darnos cuenta en qué momento nuestro modo de vida ya llega a las características de un buen modo de vida, de una buena calidad de vida y parar ahí, ¿no? Pero entonces el decrecimiento implica criticar, eh, cuestionar y parar con los proyectos eternos de desarrollistas. Intenta escapar del imperativo del crecimiento económico, introducen la necesidad de un verdadero cambio urgente social y cultural para abandonar la espiral de consumismo y superproducción infinita. El buen vivir, o sumak kausei en quechua, se basa en cosmovisiones indígenas del sur global, se las retoma y reinterpreta desde posturas neomarxistas eclécticas, que quiere decir que este sumak kausei no viene directamente de la mano de poblaciones indígenas latinoamericanas, sobre todo andinas, sino que es una reinterpretación de estas cosmovisiones desde los intelectuales latinoamericanistas que ya venían con una formación neomarxista. Así que está un marco interpretativo neomarxista que viene de Europa. Ese marco interpretativo se lo modifica y se lo transforma para entender nuestro modo de vida, nuestras realidades locales, y se lo hace congeniar con una reinterpretación de las clases medias intelectuales latinoamericanistas de las cosmovisiones indígenas del sur global, pero de ninguna manera el Sumak Kosei es directamente y de forma pura la forma de entender el mundo de las poblaciones indígenas, aparte como si, ya esto me habrán escuchado 20.000 veces, como si todas las poblaciones originarias pensaran de la misma manera y tuvieran la misma cosmovisión y esta homogenización de las poblaciones no desarrolladas como que todas son iguales. Así que el Sumakusei es una reinterpretación de una forma de entender el mundo de una población específica que se lo simplificó y se lo tergiversó de cierta forma también para que entrara en nuestra crítica del desarrollo y se lo pusiera como una forma de resistencia cultural ante los proyectos desarrollistas. Bueno, justamente tiene esa ventaja, se lo utilizó de esa manera. Como les digo, todo tiene sus pros y sus contras. El Sumaco 6 implicaría, les digo, de forma bien simplista, limitada, la armonía de los humanos con la naturaleza, la vida en comunidad y la pluralidad. El Sumaco 6 fiesto de esta manera simplista fue adoptado en las constituciones de Ecuador y Bolivia, que son estados plurinacionales que, por lo menos discursivamente, han aceptado que su pluralidad, su diversidad étnica. No tiene una sola definición y es un concepto bastante esquivo. Y en general todas las interpretaciones que nos llegan del Sumaco 6 nos vienen indirectamente desde el mundo académico latinoamericanista con posturas neomarxistas. Entonces, bueno, como ven, todo tiene su... No nos tenemos que casar con nada, ¿no? Ni todo es malo, ni todo es bueno, pero lo importante es que le estamos tratando de encontrar la vuelta, de que no nos estamos casando con el proyecto desarrollista porque nos queda más cómodo, o no nos estamos casando con el decrecimiento o con el buen vivir también porque nos queda más cómodo y para construir nuestra identidad de manera fija. Todo esto es un panorama para que entendamos la realidad y para que elijamos y cuestionemos y podamos ver desde otros lugares lo que está viviendo la población, cómo podrían otras formas de vida comunitarias, individuales, ver el bienestar
desde otros lugares que no sean estas clasificaciones que son relaciones de poder y que terminan perpetuando la desigualdad y, y formas de justamente de vivir en el mundo, de pensar el mundo que perjudican a los más perjudicados con esta justificación o con esta idea de que en realidad los estamos ayudando, ¿sí? Esta cuestión perversa de la cual nos tenemos que salir si pensamos éticamente en nuestra profesión. Porque esto no se lo estoy pidiendo a cualquier persona que de repente tiene que reflexionar sobre esto. Estamos hablando de gente que tiene que trabajar sobre prácticas culturales. Entonces, esto es un marco interpretativo general acerca de cómo entendemos las prácticas culturales, sobre todo en los países llamados periféricos, subdesarrollados, tercermundistas. Y bueno, es como un contexto básico que tenemos que empezar a manejar. Esto entonces es una explicación rápida. El postdesarrollo viene de los teóricos que piensan desde una metodología del análisis crítico del discurso, sobre todo piensan en la forma de hablar sobre el desarrollo porque el lenguaje no es neutral y construye modos de entender el mundo, universos simbólicos. El desarrollo entretejió formas de conocimiento como estructuras de poder, implica un rechazo fundamental al desarrollo eurocéntrico de todas sus versiones políticamente correctas, etcétera, etcétera. O sea, no solamente rechazan al desarrollo, sino a todos los nuevos desarrollos, como el desarrollo sostenible, porque es hipócrita y en realidad está invisibilizando cuestiones que nadie quiere cambiar porque los beneficia específicamente. El postdesarrollo surgió de un análisis del desarrollo como conjunto de discursos y prácticas que tuvieron un impacto profundo en la manera en que Asia, África y América Latina llegaron a ser consideradas como subdesarrolladas y tratadas como tal. El primer exponente del postdesarrollo es Arturo Escobar. Y bueno, y es una crítica, el postdesarrollo, al modelo de cooperación para el desarrollo. El desarrollo en este momento está institucionalizado internacionalmente a través de estas organizaciones que conocemos, la ONU, el Banco Mundial, bueno, tenemos otras cuantas, sobre todo en Europa. Han permitido la despolitización silenciosa de ciertas cuestiones, se las ve bastante neutral, como que el desarrollo no tiene que ver con cuestiones políticas. El desarrollo parece generalizado y genérico para todo el mundo, se lo extrae de su matriz cultural para que puedan ser cómodamente transferidas a una agenda supuestamente objetiva y neutral científica. O sea que los proyectos desarrollistas parece que encajan en cualquier país, región, tercermundista y se los puede copiar y pegar eh, acríticamente sin considerar las realidades de cada una de las regiones. Porque post, ya dijimos, la intención es liberar el espacio discursivo para pensar de otra manera, que surjan otras posibilidades y otras prácticas sociales. Hay casos locales, movimientos de base, comunidades rurales, urbanas e informales del sur global, por ejemplo, que conciben otras formas no atadas a la teoría general desarrollista. Hay que prestarle atención a esos casos para ir dañando la hegemonía universal del desarrollismo. O sea, vieron que el postdesarrollo tiene un objetivo concreto que es minar el proyecto desarrollista. No es como, ay, bueno, vamos a matizarlo. No, no maticemos nada. Esto se tiene que acabar y tenemos que ver otra manera. Entonces, aunque la esperanza de que todos los habitantes del mundo puedan disfrutar de la riqueza material ha desaparecido en gran medida, las organizaciones creadas para hacerse cargo del proyecto no pueden desaparecer de la noche a la mañana, no solo porque todas las instituciones intentan mantenerse y reproducirse, sino porque el desarrollo, como un fenómeno organizativo, se ha convertido en un sector de actividad económica del mismo modo que el turismo, la informática o la consultoría y porque están en juego demasiados intereses como para que simplemente sea liquidado. El desarrollismo no se va a ir de un día para el otro. Por eso no es que simplemente lo vamos a andar negando y diciendo, bueno, ya fue el desarrollismo está en crisis. No, se va a quedar porque hay todo un aparato grande, robusto, burocrático, económico, político que se está sosteniendo de la concepción de desarrollo y eso no se va a mover así como así.
Por otro lado está el decrecimiento, que no se pega tanto con el postdesarrollo. Como le digo, viene de otros lugares, viene de la palabra décroissance, del francés. Apareció por primera vez en la década del 70 en Francia y se popularizó en toda Europa. Ustedes ya saben del movimiento del Mayo francés en 1968, que implicó toda una divulgación de las ideas postmodernas, esas críticas hacia la modernidad y a todo lo que implicaba la modernidad, como por ejemplo el desarrollo y el consumismo y el explotacionismo y bueno. Em, Puede entenderse como un término temáticamente colectivo multifacético que se refiere a la búsqueda de respuestas a una crisis tridimensional, ambiental, económica y social. Entonces, estamos ante una crisis, como ven, tridimensional y necesitamos parar esa crisis. Los defensores del decrecimiento provienen de diferentes orígenes filosóficos, disciplinas académicas y movimientos sociales. En general, el decrecimiento no es algo que, no es una corriente a la que se sumen movimientos populares, ¿no? Vienen de las capas medias intelectuales de Europa. Sin embargo, sus críticas tienen sentido, ¿no? Crítica a la economía del crecimiento, eh, descolonizar el debate público del economicismo, crítica al PBI como lógica cuantificadora, como si la única manera de eh, clasificar si un país es desarrollado es a través de su PBI, de sus ingresos, de cómo funciona su mercado y en general de la estructura capitalista que define la prosperidad en términos materiales y monetarios. Entonces tenemos que entender la prosperidad de otro lugar, desde otro lugar. La abolición del crecimiento económico como objetivo social. El crecimiento económico no tiene que ser un objetivo porque sí, porque tenemos que crecer para crecer. No, tiene que haber un objetivo concreto que es el bienestar de la población. Y entonces, en muchos casos, un crecimiento desmedido, eterno y sin sentido va en detrimento del bienestar de la población. La dirección deseada es una en donde las sociedades consumirán menos recursos y se organizarán de modos distintos. Compartir, convivir, la simplicidad, el procomún, la abundancia frugal son conceptos que sintetizan el modo de vida decrecentista. Cuidar en común para nuevas formas de vida y de producir, como las ecocomunidades y las cooperativas. Como ven, también se necesita ciertos recursos, cierta infraestructura para poder vivir en un lugar ecosustentable. No todas las poblaciones se van a poder permitir esta forma de crecimiento, entonces está apuntada específicamente a las poblaciones que ya están clasificadas como desarrolladas. La reducción de sectores como las grandes industrias y multinacionales, la inversión mayor en actividades sociales, cooperativas y sostenibles y romper el ciclo de creación infinita de necesidades. Acá también la gestión cultural puede hacer un trabajo bastante importante para dialogar con las poblaciones locales y entender otras formas de vida, otras maneras de vivir bien, de convivir que no estén ligadas a un proyecto desarrollista. El decrecentismo tiene 8 principios básicos: revalorizar, reconceptualizar, reestructurar, reubicar, redistribuir, reducir, reutilizar y reciclar. O sea, no se queda solamente con las 3 R's del ecologismo, sino que le suma, bueno, unas cuantas R's más, ¿no? Una sociedad en decrecimiento requerirá instituciones diferentes o muy modificadas junto con nuevos enfoques políticos. Piensan en políticas públicas concretas dentro de la estructura institucional estatal, como límites salariales e impuestos redistributivos, y es un decrecimiento socialmente sostenible. Es como más llevadero el concepto de crecimiento, no es tan radical ni tan crítico como el postdesarrollo, pero bueno, es entendible porque vienen de lugares diferentes. El postdesarrollo está viendo la realidad concreta de cómo el desarrollismo ha perjudicado a las poblaciones, sobre todo más vulneradas, más empobrecidas, en este caso Latinoamérica, mientras que el movimiento decrecentista eso no lo ve, mm, se entera de eso, pero no tiene una conciencia clara, no está viviendo en esos lugares, está viviendo en pleno París
y entonces desde sus principios éticos y desde su posicionamiento político y social y cultural, consideran que el decrecimiento es lo mejor, pero realmente no están viviendo las mismas características, las mismas eh, consecuencias del desarrollismo. Entonces, bueno, se pueden dar el lujo de ir más lento, de plantear en una modificación o eh, reconceptualización de las instituciones estatales en vez de querer básicamente tirar todo abajo como sería una propuesta postdesarrollista. Entonces, el decrecimiento postulado para el norte rico no puede simplemente trasplantarse en América Latina. Se pueden mencionar varias razones que obliga a ser cautelosos. En primer lugar, imponer una reducción generalizada de una economía nacional como un todo sería catastrófico. Estás diciendo, bueno, reduzcamos la economía nacional cuando nuestra economía ya está bastante limitada. Resultaría en que los más pobres se marginalizarían aún más, en aplastar sectores completos como sanidad o vivienda, y otros efectos análogos, y ni siquiera se resolvería la desigualdad, ya que los más ricos podrían remontar esos cambios con más comodidad. O sea, si vos le pedís ser frugal a las poblaciones más ricas, realmente no estarían perjudicándose, pero no puedes pedirle frugalidad eh, a poblaciones que ya no tienen nada. En segundo lugar, enarbolar el decrecimiento como un principio generalizado sería repetir el mismo error. O sea, así como le estamos bajando el desarrollismo a todas las poblaciones, ahora les vamos a bajar el decrecimiento a todas las poblaciones y viene del mismo lugar. Por momentos hay posturas decrecentistas que repiten esa petulancia en sentirse capaz de abordar toda una economía nacional, y esto a su vez se inserta en que se prioriza la dimensión económica sobre las otras. Otra vez está teniendo los mismos errores del desarrollismo, ojo con eso, entonces tiene buenas intenciones, pero finalmente es como una versión más light, más dulce de el desarrollismo sustentable. Ahí lo dejo, ¿no? El buen vivir o el Sumak Kosei, ya hablé bastante sobre esto, debe interpretarse desde la reacción al paradigma modernizador y las consecuencias devastadoras del proyecto de desarrollo para las comunidades del sur global especialmente. Y se debe entender las propuestas del Sumak Kosei desde una perspectiva de marginación histórica. Entonces el Sumak Kosei tampoco puede copiarse y pegarse en toda la población mundial. Eh, Viene específicamente de un contexto de nuestras poblaciones locales, sobre todo andinas, porque ni siquiera lo podemos eh, considerar países como Argentina, o mejor dicho, de regiones eh, como en nuestra región, hay porteñas, ¿no es cierto? Eh, Rioplatenses, con características diferentes a lo que sería el norte de Argentina, ¿no? Entonces, también esto como que no borrar la diversidad de las características de cada una de nuestras poblaciones locales. Entonces se debe entender esto. La propuesta del Suman COSEI viene de un contexto local, histórico, político y económico específico y bueno, tiene un sentido que Bolivia o Ecuador lo hayan puesto en sus constituciones. Nosotros tendríamos que ver cuál es nuestro buen vivir, cuál es esa concepción del buen vivir que represente a nuestras poblaciones locales más allá del desarrollismo. Entonces, el buen vivir, en tanto concepto plural y en construcción, data de comienzos del siglo XXI, cuando surgió por primera vez como una de las voces más influyentes que desafiaban radicalmente esta racionalidad completamente económica, imperialista y en última instancia perniciosa como se ha esbozado anteriormente. Representó un renacimiento político para los movimientos de los pueblos indígenas de Abya Yala, así como los afrodescendientes. Luego fue acompañado por un auge creciente de los partidos políticos reformistas de izquierda en América Latina, como una reacción al neoliberalismo desenfrenado de los años 90. Entonces, contextualicemos todo. Si vamos a contextualizar el desarrollismo, también tenemos que contextualizar sus alternativas, porque si no estamos cometiendo el mismo error de tratar de aplicarlo acríticamente como si no provenieran de ningún lado.
Entonces el concepto de buen vivir se presta para un posible diálogo sobre la reanimación de la crítica al desarrollo convencional. Se basa principalmente en los conocimientos y las tradiciones históricamente reducidos o subordinados de los pueblos originarios de América Latina, pero también se reflejan ciertas ideas actuales. Muchos movimientos sociales a través del Cono Sur lo llevan en sus banderas. De esta manera, el concepto logra fortalecer las identidades culturales y sirve para explorar alternativas de vida que se diferencian de ciertas estrategias. Entonces, bueno, eso es punto a favor, ¿no? Las propuestas del buen vivir mezclan interpretaciones de cosmologías indígenas sobre la vida en el planeta y otro tipo de desarrollo con una forma política y teórica. Se muestran como un contramodelo a la hegemonía globalizadora neoliberal, están en la base de movimientos integracionistas latinoamericanos y alianzas entre países de Sudamérica, están en la Constitución de Ecuador y Bolivia. El discurso del crecimiento económico fragmenta y rompe la relación del ser humano con la naturaleza, el capitalismo y su discurso del desarrollo gracias a la censura que se produjo cuando se instrumentalizó la naturaleza y se rompió la unidad del hombre con su entorno, están provocando una de las crisis más graves y profundas que pone en peligro a toda la existencia humana sobre la Tierra. Entonces, ¿qué se propone desde el Summa COSEI? La descomodificación es sacarle su carácter de commodity, de mercancía a la naturaleza, a través de la disolución de la dualidad entre el hombre y el medio ambiente, la expansión de diversas formas de economía, incluyendo las formas comunitarias y no capitalistas, contrarresta la proclamada falta de ética inherente en la descentralización y el desplazamiento constante de la economía capitalista. Entonces, el hecho de que Ecuador, junto con otros gobiernos de la izquierda central, no se haya apartado de un modelo de exportación extractivista de materias primas, sumamente destructivo para los ecosistemas y las comunidades, o también el rechazo de voces críticas procedentes de la izquierda que reclaman un retorno a los ideales de la revolución cultural y social, todo ello puede interpretar como contradicciones e incoherencias políticas. Es decir, por un lado pongo en la Constitución el Sumac COSEI, por el otro lado no me muevo ni un pelo de los modelos exportacionistas y extractivistas de materia prima. Entonces, por eso el postdesarrollo quiere atacar el discurso del desarrollo, porque, como ven, construye una forma de interpretar el mundo cuando en realidad en la práctica, en lo concreto, se están dando otras cuestiones que se invisibilizan a través de ese discurso. Entonces, lo mismo podemos decir sobre el Summa COSEI o el buen vivir. No cometamos el mismo error de utilizar la pantalla discursiva del Summa COSEI para creer que estamos haciendo algo que no estamos haciendo. Y esto es lo que ya les venía diciendo acerca de ojo con homogeneizar las cosmovisiones indígenas, que no deben considerarse como totalizadoras. Ninguna nació como alternativa marginada ni plural. O sea, en el momento en el que se estaban concibiendo las cosmovisiones de cada una de esas poblaciones, principalmente las que se está considerando para el Suma COSEI, que son las quechua, guaraní y mapuche, ninguna de ellas estaban siendo pensadas como vamos a ir en contra del capitalismo desarrollista explotacionista. No, también estaban siendo como, no era una alternativa marginal, era lo que debía ser. Así que ojo, porque todas las ideologías, todas las cosmologías, si les das su espacio, se vuelven totalizadoras. Entonces, estas comunidades fueron dominantes en sus regiones e impusieron una homogeneidad ideológica en su momento. También tenían una lógica imperialista. Por otro lado, y justamente por eso, tal vez podrían llegar a funcionar como contraproyecto del desarrollismo, porque básicamente estamos reemplazando una lógica totalizadora por otra lógica totalizadora, y como a los humanos nos gustan las lógicas totalizadoras, tal vez funcione, ya que contaría con la fuerza discursiva y una estructura dominante capaz de contender el puesto por la nueva concepción de desarrollo, ya que, como dijo Sousa Santos, buscamos teorías universales que nos digan que no tiene que haber teorías universales. Así que la inclusión, la pluralidad, la interculturalidad, la diversidad son todos conceptos que vienen de la mano con el desarrollo sostenible y que se está buscando otra vez esa homogeneidad ideológica que paradójicamente está promulgando lo opuesto. No nos cansemos con ningún discurso, siempre miremos críticamente e intentemos
ver a través de los filtros discursivos, ideológicos, simbólicos de las principales propuestas culturales hegemónicas para entender las verdaderas realidades de nuestras poblaciones locales y qué es lo que realmente necesitamos como población, cuáles son nuestras prácticas culturales que realmente queremos desarrollar, hacer crecer para vivir mejor. Esto es todo, entonces nos estaremos viendo con el nuevo tema, la nueva unidad, la semana que viene y que tengan buen día.